Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y te doy una cordial bienvenida en nombre de nuestra universidad, UNT México, tu universidad. Espero que estés bien y bueno, pues vamos a seguir con la materia de planeación estratégica en la educación. Estamos en la segunda semana de esta materia, planeación estratégica en la educación. Y bueno, una materia que ha sido muy interesante, sobre todo en el ámbito educativo. Ya estuvimos analizando ciertos conceptos y ciertos ejemplos también, casos prácticos. Y pues bueno, vamos a proseguir. Está comprendido por 5 unidades, de las cuales la unidad número 1, planeación estratégica, y la 2, enfoques teóricos de la planeación estratégica, ya los estuvimos analizando. Ahorita vamos a analizar lo que es la tercera unidad. Unidad número 3 se llama planificación estratégica situacional. Y bueno, como introducción a esta unidad número 3, bueno, podemos decir que la planificación estratégica situacional, desarrollada por Carlos Matus, representa un salto metodológico fundamental respecto a la planeación tradicional, a diferencia de los modelos normativos que asumen un entorno estable y la capacidad de control absoluto. El PES está diseñado para la gestión en entornos complejos, en entornos inestables y de conflicto social o político, típicos del sector público y educativo. En esta unidad también vamos a centrarnos en lo que es la realidad de cómo una situación que debe ser explicada y transformada, reconociendo la existencia de múltiples actores con intereses contrapuestos, aprenderemos eh, sobre cómo se originan esas situaciones. Y bueno, aprenderemos sobre el origen de cómo una crítica a la planeación rígida y sobre todo al método Altadir de la planificación popular que democratiza esta herramienta. En el eje central de la planeación estratégica situacional, eh, podemos decir que son 4 los momentos: el explicativo, el normativo, el estratégico y el operacional. Estos ejes se guían a planificar, a no solo definir el futuro deseado, sino también a diseñar la viabilidad política y social para gobernar. Y bueno, el proceso cambió totalmente en el aspecto educativo. Por lo tanto, a diferencia de la planeación estratégica tradicional, que a menudo esta asume un entorno más o menos estable, aquí en esta planificación estratégica situacional, vamos a diseñar entornos complejos, cambiantes y con altos niveles de incertidumbre, especialmente en el sector público social. Vamos a enfocarnos también en lo que esta actuación modifica la realidad social para alcanzar objetivos. Origen de la planificación estratégica situacional. Esta planeación estratégica situacional, ya mencioné hace un momento, que fue desarrollada por el economista chileno Carlos Matus Romo en la década de los 70 y 80. Este, mm, esta persona, Matus, criticó la planeación tradicional o normativa por ser demasiado táctica y descontextualizada en realidades complejas de países en desarrollo. Aquí, donde la resistencia al poder político y la oposición de otros actores son factores cruciales. Asimismo, la planeación estratégica situacional se centra en la explicación de la realidad, en cómo la situación y la capacidad de gobernar
fue cambiando a través de los procesos. Y bueno, también podemos decir que el origen de esta planificación estratégica situacional está íntimamente ligada a la necesidad de crear una herramienta de planificación que fuera efectiva en realidades políticas, sociales y sobre todo en ambientes turbios, pero sobre todo también, especialmente en América Latina. Ejemplo histórico. Sobre el origen de este sistema, es que eh, cuando lo diseñó Carlos Matus en la década de los 70 e inicio de los 80, se basaba en la experiencia de los gobiernos latinoamericanos. Aquí la crítica es la suficiencia de la planificación o la planeación tradicional, donde el origen del pez se entiende mejor como una respuesta crítica a un modelo de planificación previo, conocido como planeación normativa tradicional o planeación económica clásica. En el aspecto de la planeación tradicional, hay una visión monolítica. Y bueno, ya estuvimos viendo lo que es una visión monolítica, que se refiere al griego mono, unos, que está hecho de una sola pieza, es uniforme, rígido y difícil de cambiar o dividir. Aquí en este caso, el sistema de la planeación tradicional pues no se puede alterar. Sin embargo, Matos encontró una realidad y asume que existe un único planificador central, que se podría decir que el Estado o la alta dirección es la que lo controla, mediante los recursos y los procesos. También, asimismo, en el aspecto de la planeación tradicional, se encuentra lo que es el foco en el deber ser únicamente. Y pues Matus se centra en lo que es en un futuro ideal y perfecto. Diseñando un plan sin considerar la resistencia al cambio podría llegar a un objetivo, ¿no? En la planificación tradicional se ignora el conflicto, se sigue la planificación a como es, pero en, la planeación estratégica, ante situaciones, aquí no se toma en cuenta que otros aspectos o actores, puede ser la oposición política, sindicato, grupos de interés, y tengan sus propios planes y puedan sabotear o modificar el plan original. Vamos a dar un ejemplo de cómo planificar en un entorno de conflicto. Vamos a imaginar que como un planificador de un Ministerio de Educación en México, en un entorno inestable, se diseña un plan normativo para duplicar el número de escuelas técnicas en 5 años. Primero se hace un diagnóstico, que en este diagnóstico la planeación normativa mide las escuelas, cuántas hay y cuánto presupuesto se necesita para realizar 5 más. Es un análisis técnico. En el aspecto de la planeación estratégica situacional, se analizan las fuerzas políticas que se oponen al aumento del gasto, los sindicatos, los sectores, y se identifica quiénes pueden apoyar el plan, si los padres de familia están de acuerdo, si el sector productivo también va a aportar, y prácticamente ese es un análisis situacional. Se mira hacia alrededor, se alza la cabeza y se ve al entorno. Como estrategia, aquí en la planeación normativa, se emite una orden de construir las escuelas y se asignan los presupuestos. Sin embargo, cuando estamos analizando el entorno, se diseñan maniobras para neutralizar o persuadir a los actores oponentes. Se asegura también el terreno, la viabilidad política de la inversión y sobre todo el tiempo estimado en que se va a realizar.
Obviamente, pues es una perspectiva, una corrida financiera, pero no sabemos cómo va a reaccionar también el ambiente. Y bueno, es donde hay constante movimiento y constante análisis. Bueno, cuando obtenemos el resultado, podemos ver que la oposición política ha logrado bloquear el presupuesto en el Congreso y el plan fracasa, a pesar de ser técnicamente perfecto. En la propuesta de Matus dice que el plan se ajusta continuamente, gobernando la situación para que se logren los cambios posibles. Aquí en esta parte donde dice gobernando la situación es algo muy importante porque prácticamente no se está haciendo lo que uno quiere, no se está programando como uno quiere terminar en tiempo y forma en lo que uno va a invertir. Aquí dejamos que la situación se dé y bueno, como lo dice, gobernando por la situación. Y es donde se logran los cambios pertinentes y posibles. Y bueno, ante esta necesidad de el PES, pues traslada prácticamente lo que es la planificación del deber ser al poder ser. Es decir, es la visión de un futuro ideal y de diseño, ¿no? De viabilidad. Se logra se logra que el futuro enfrente y gestione la necesidad, la resistencia a los actores políticos. Por eso el origen del PES está profundamente arraigado en algunos sistemas de acción política y gestión de complejidad. El método Altadir de planificación popular. Este método Altadir de planificación popular es una versión del PES rediseñada. Y bueno, es relevante para ser utilizada por los actores sociales y populares, las comunidades, los grupos bases, los movimientos. Aquí se puede planificar desde una propia realidad y se participa activamente en la solución de los problemas. Aquí también se ve como una herramienta de participación democrática que democratiza la planificación. En este método Altadir, por ejemplo, en una universidad pública, cuando se quiere abordar un problema de la baja empleabilidad de los egresados a su región, que vendría siendo algo así como un indicador de eh, cuántos estudiantes ingresan al campo laboral, índice de ocupación laboral, algo así, ¿no? Bueno, aquí hay un momento explicativo que es el ES, y aquí se realiza un diagnóstico para identificar las causas del problema y los actores involucrados. Se usa el diagnóstico tritemporal para explicar de por qué el problema existe. Y bueno, prácticamente aquí la explicación sería de que la baja probabilidad se debe a que el 70% de los currículos no están alineados con las necesidades de la industria. Esa es la causa principal. Y el 80% de los profesores no tienen experiencia laboral en la industria. Eso podría ser otra causa. Qué es lo que se requiere aquí? Se requiere un plan de acción cuando los actores relevantes son que el decano de ingeniería, el sindicato de docentes y las cámaras empresariales, pues son factores que tienen que estar de la mano para la llegada a estas metas. Algunos factores relevantes también, eh, independientemente son la situación legal de la empresa, el gobierno y las represiones que toma respecto a este tipo de situaciones. Y bueno, hay un momento normativo también donde se define un futuro deseado. El punto B, no se consideran algunas restricciones. Y bueno, en 5 años, una universidad será industria para el talento de la industria, al implementar nuevas carreras. Y bueno, la tasa puede crecer hasta un 95% en 6 meses.
Momento explicativo y estratégico en la operación del pez. Este pez se desarrolla en una secuencia de cuatro momentos, como ya lo mencionamos en su momento. Eh, Estos momentos son interdependientes, donde el actor planificador evalúa la realidad y diseña una acción. Estas acciones tienen que hacerse de manera periódica y correctivas. Y bueno, en el momento explicativo, de donde dice el por qué, se realiza la explicación situacional del problema, se identifican sus causas, las consecuencias y crucialmente quiénes son los actores que intervienen y los que se oponen. Dentro de la correlación de las fuerzas, se puede decir que esos son los actores que se intervienen y pues bueno, que actúan prácticamente en esta aplicación situacional. Y también no solo se describe el problema, sino que lo explica desde la perspectiva de un actor planificado. En el momento normativo, podemos decir que el deber ser se define como una situación objetiva o el futuro deseado. Y la visión y los objetivos son el puente entre el análisis de la realidad y la acción. Y bueno, ya como conclusión, podemos decir que este método Altair eh, de planificación popular, mejor conocido como MAP, es una aplicación práctica de la planificación estratégica situacional. Entra dentro de lo que es el rediseño del PES y está diseñado para la acción colectiva y la gestión cotidiana. Su propósito es democratizar la planificación, permitiendo a los actores sociales, sobre todo como la comunidad, los grupos de base, los movimientos, diagnosticar problemas y diseñar sus propios planes de acción a nivel operacional. Este sistema MAP garantiza que la estrategia no solo se quede en un documento, sino que se transforme en una agenda de proyectos y operaciones. Estas operaciones que sean viables y que busquen una modificación activa de la realidad y, sobre todo, en mejora de una situación colectiva. Este sistema MAP busca garantizar que la estrategia no solo se quede en un documento, sino que se transforme en una agenda de proyectos y operaciones viables, que éstas busquen modificar activamente la realidad, una realidad de una situación colectiva. Recordemos lo que, pues, en ese aspecto tiene mucho que ver los actores sociales anteriormente mencionados. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta cápsula, esperando que el tema haya sido interesante para ti. Nos vemos en la próxima cápsula donde vamos a seguir trabajando sobre estos puntos de la unidad número 3. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y en nombre de la Universidad UNT México, gracias.